En el pequeño pueblo de Solana, la vida parecía tranquila y apacible. Sin embargo, oculto en las sombras de la noche, un peligroso secreto mantenía a los niños en constante alerta. Desde tiempos inmemoriales, se había transmitido de generación en generación una advertencia clara: ningún niño debía salir de su casa después del anochecer. Al principio, muchos tomaban la advertencia como una historia más para asustar a los pequeños. Pero las desapariciones habían comenzado a aumentar, y nadie podía ignorar más las viejas leyendas. Marcos, un chico curioso y valiente de 10 años, escuchaba con desdén las historias que los adultos contaban sobre la sombra que rondaba las calles. Decidió que esa noche él descubriría la verdad por sí mismo y demostraría que todo era solo una fábula para asustar a los críos. Cuando el sol se ocultó y el reloj marcó las 10, Marcos salió sigilosamente de su casa. Mientras caminaba por las silenciosas calles, notó algo extraño en el ambiente: una densa neblina comenzaba a cubrir el suelo, y un frío indescriptible llenaba el aire. De repente, a lo lejos, vio un pequeño caramelo rojo en la acera. Guiado por la curiosidad, se acercó y lo recogió. No muy lejos, otro caramelo descansaba. En su inocencia, Marcos comenzó a seguir el rastro de dulces que lo guiaba cada vez más lejos de su hogar. Cada caramelo que recogía hacía que las sombras a su alrededor parecieran cobrar vida. Pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Al voltear, distinguió una figura oscura y amorfa que lo seguía a una distancia segura, pero cada vez más cerca. Intentó correr, pero cada esquina a la que giraba encontraba otro caramelo, y la sombra parecía acercarse con cada movimiento. Trató de gritar, pero su voz se ahogó en la densa neblina. La sombra, que parecía reír silenciosamente, extendió una mano larguísima y envuelta en oscuridad. Con un último esfuerzo, Marcos decidió abandonar los caramelos y correr hacia su casa. Tropezó y cayó varias veces, pero su determinación lo mantenía en pie. Al llegar a la puerta de su hogar, sintió una cálida luz que lo envolvía desde el interior. La sombra, a tan solo unos metros, se detuvo ante la luz, lanzando un chillido agudo antes de desvanecerse en la oscuridad. Desde aquel día, Marcos nunca más cuestionó las advertencias. Y aunque las desapariciones cesaron por un tiempo, el pueblo de Solana jamás volvió a dormir sin cerrar bien sus puertas al caer la noche. Temerosos de que la sombra y su siniestro sendero de dulces volviera por alguien más.